Santiago, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Un gusto estar con vos de nuevo. Vamos a tratar, en la medida que podamos, de explicarle al televidente el tema de la ley de base. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros teníamos una primera ley que claramente ha sido cercenada en muchos aspectos, consecuencia de la no aprobación y esa vuelta a comisión, en donde hemos tenido que encontrar o buscar desde el gobierno nacional puntos de acuerdo a efectos de poder llegar a esta instancia justamente. Hoy vemos una ley mucho más reducida, si bien es amplia y toca muchos aspectos que pueden influir directamente sobre cuestiones generales de la economía macroeconómica, también vemos que es una ley que no tiene, como bien el presidente manifestaba, la amplitud que inicialmente se había planteado. Vamos puntualmente a la cuestión de lo que son las privatizaciones. Se ha reducido todas las empresas que se incluían dentro de ese proceso de privatización. Hay industrias que quizás, no sé si las considerarán no demasiado claves, pero que el objetivo es principalmente reducir justamente el gasto público. Claro, o sea, qué regalito, siguiendo ¿no? Qué regalito en vísperas del Día del Trabajador, ¿no? ¿Quién la está pagando? ¿Quién la va a pagar? ¿La paga la casta o la pagan los trabajadores? A ver, al final de cuentas, todo tipo de ajuste la termina pagando la sociedad en su conjunto. La clase media. Exactamente. Hemos visto que diputados y senadores tienen prerrogativas para poder mejorarse las dietas sin ningún tipo de problema. En cambio, aquellos que dependen del Estado tienen que ir a negociaciones a través de los sindicatos, quienes forman... Que justamente hoy comenzaron las paritarias. Exactamente, quienes trabajan en empresas privadas dependen también de ciertos convenios que se puedan llegar a hacer o de negociaciones particulares, que eso está buscando el gobierno actual, de descentralizar y quitar cierto poder de fuego que tienen los sindicatos en esos convenios colectivos para que las personas negocien directamente su salario. Claro. En este caso también lo que estamos viendo, que uno de los puntos centrales que tiene la ley que se está tratando es cuestiones de jubilación, ¿sí? Una jubilación que está buscando justamente llevar a una jubilación no anticipada, tiene otro nombre que se le ha dado, pero fomentar precisamente ese pase a retiro de un amplio sector de la población que ya está llegando a la edad jubilatoria. Y hay muchas veces también se ha empezado a escuchar esos comentarios. Santiago, el 90% de los que se tienen que jubilar no se van a jubilar antes de los 65 años. Claro, el tema son la cantidad de aportes y lo que se estaba planteando precisamente es que sea una jubilación, pero proporcional también a la cantidad de años que se ha aportado, con lo cual también hasta qué punto eso puede motivarte. Y algunos no llegan. Exactamente, que te puede motivar o no a dejar tu trabajo, porque obviamente eso es muchísimo menor de lo que uno está ganando actualmente. Entonces, tenés una situación que impacta directamente en recorte hacia la jubilación. Que obviamente tenemos que entender que es el sector pasivo, un sector que tiene que ser sostenido directamente con el aporte que hace el sector activo de la población y en ese sentido, bueno, es buscar precisamente ese equilibrio. Quizás lo que se busca también con esto es ir progresivamente hacia lo que sería este tipo de jubilaciones privadas, ese estilo de AFJP como existía en su momento, tratando obviamente de que eso sea un poco progresivo. Pero hoy lo que tenés que lograr es encontrar puntos de equilibrio entre ese sector pasivo que tenés de la población y el activo que está siendo cada vez menor porque vos estás aumentando el nivel de desempleo. Santiago, el que está del otro lado quiere saber, ¿en qué me beneficia a mí esta ley, en mi bolsillo? Hay que pensar que esto es medio a mediano y largo plazo, ¿sí? Nosotros estamos viendo, y eso ahora se está midiendo, un proceso, como algunos nos planteaban, hay deflación, hay algunos precios que han bajado. La deflación supone que bajan los precios. Yo no soy economista, pero en términos generales para explicar. Hay una desaceleración de la inflación, con lo cual podemos llegar a encontrar cierto punto de equilibrio en el mercado de lo que sería el precio de los bienes y la capacidad adquisitiva de las personas. Acá lo que se busca con esta ley es cierto nivel de flexibilidad también en lo laboral, de la contratación y también la posibilidad de despido. Se amplió más que nada lo que sería el periodo de prueba. También se dejó, y ahí hay que tener en cuenta esto,
un punto clave para los sindicatos en donde no se cercena demasiado esa capacidad que tienen para poder intervenir, tanto en las negociaciones o el derecho de protesta y demás, pero lo que está buscando el gobierno en este sentido es lograr equilibrar y encontrar ciertos puntos de equilibrio en la finanza y por otra parte también que te incentive a generar mayores puestos de trabajo en el sector privado. Eso puede impactar claramente en lo que sería Unión por la Patria quiere votar el diario de la gente. Quiere votar artículo por artículo. No, finalmente no lo lograron. No lo lograron, van a hacer por capítulo. Votar artículo por artículo podría llevar justamente ese... 3 días. No solamente eso, sino que también que ciertos artículos no encuentran el consenso necesario y generar la misma situación que te pasó anteriormente. Entonces, el poder político que tiene el gobierno ya lo que está haciendo es prever precisamente esa situación, entonces lo evita. Capítulo por capítulo es mucho más amplio, entonces te permite a vos encontrar cierto consenso en términos generales. El presidente ya dijo también que aquellos que no voten a favor de esta ley no van a firmar el Pacto de Mayo, con lo cual también ya te está marcando un poco la cancha, te está condicionando cómo va a ser los acuerdos. No están invitados aquellos gobernadores que no apoyan. Exactamente, o sea, te está marcando los acuerdos y te está delimitando quiénes son los adversarios políticos que tiene el gobierno actualmente. Santiago, ¿por qué ese distanciamiento con los periodistas? ¿Por qué el presidente pegarle a algunos medios de comunicación y precisamente a algunos periodistas? Es complejo de entender porque muchas veces el simple hecho de disentir... ensobrados. Sí, el simple hecho de disentir ya te carátula de ese modo. Cuando en realidad el periodismo tiene esa facultad, llamémosle, de poder opinar. El micrófono tiene poder. Exactamente. Creo yo que esto es propio también, una de su forma de ser y ese personaje que nosotros conocíamos, que es... en algún punto, no quiero llamarlo virulento, pero sí es emocional y en consecuencia cada cosa que no le convence sale a contestarlo. Puede tener una contrapartida, obviamente, pero desde el punto de vista quizás electoral no repercute demasiado, no ha variado demasiado el apoyo. Hoy la gente se está focalizando principalmente en la solución de los temas económicos, entiendo yo, y por otra parte es como ir marcando también esta idea de casta, serían las personas que tienen ciertos privilegios, sea político, empresario, medios de comunicación, sindicatos, lo que sea. Te marcan ciertos privilegios y en consecuencia de eso te va envolviendo en cierto espacio de oposición hacia lo que quiere representar el presidente actualmente o el gobierno. Estamos en vivo en estos momentos, ahí estamos mostrando imágenes, esto es en vivo, lo que está ocurriendo en el Senado. El tratamiento justamente de la ley de medidas fiscales. Escuchamos un poquito, ¿les parece? Mientras luego seguimos analizando con el licenciado. Por y en contra, durante más de un mes. No recuerdo, o a lo sumo en pocas ocasiones se ha dado tantas audiencias o se ha escuchado a... Se resisten a iniciar este camino del cambio. Muchos se resisten a que pongamos una piedra fundamental para empezar de una vez y por todas la transformación de la Argentina. Los capítulos que estamos tratando en este proyecto de ley apuntan todos, absolutamente todos, a devolverle una parte de la libertad que los argentinos han ido perdiendo con el tiempo. Libertad que han perdido en todos los niveles. La emergencia económica, la emergencia administrativa, la emergencia financiera y la emergencia energética, es necesario que sea declarada para que el Estado pueda intervenir y con las delegaciones que se le atribuyen, empezar las reformas que el Estado necesita hacer para destrabar todos los procesos productivos que hoy están retenidos, que hoy están demorados. La reforma del Estado, a través de la reorganización administrativa, las privatizaciones, la modificación de la ley de procedimientos administrativos,
la reforma, la ley de empleo público, son indispensables. Tenemos un Estado elefanteazo. Muy bien, justamente estamos escuchando declaraciones de un diputado que pertenece a Libertad Avanza. Bueno, ahí justo ha planteado el tema de la reforma del Estado, reforma administrativa. Sí, sí. Relacionado con este tema de en qué beneficia en algún punto al ciudadano. Sí. Lo que el gobierno también ha manifestado es esa necesidad de un Estado enorme que no ha sido, o sea, el Estado presente, pero que no ha generado buenos resultados. Entonces, esto lo que estamos llevando es hacia lo que sería un Estado eficiente. Ese Estado eficiente supone precisamente mejorar todos los procedimientos administrativos. En algún sentido, supone precisamente eso. Un Estado que está presente, pero no necesariamente tiene que ser enorme. Hay que ver, obviamente, cómo es ese proceso de reforma, ese proceso de actualización, quizás inclusive de los procedimientos administrativos, como para que las personas, no solamente personas, sino también empresas y cualquiera que desee llevar adelante algún tipo de inversión, sea mucho más fácil de hacerlo. Claro. También se está planteando beneficios impositivos para aquellos que inviertan más de 200 millones de dólares, si no me equivoco, una suma más o menos. ¿Cómo crees que va a terminar esto? ¿Aprobándola? Yo creo que sí. La Hoy, pelea va a ser en Senado. Seguro, Senado. hoy yo creo que sí, que en diputados tienen la cantidad como para poder alcanzar ese acuerdo. Además, las provincias necesitan volver a tener los recursos que habían perdido tras lo que era el impuesto a las ganancias, quitar impuesto a las ganancias. Sí, sí. Entonces, una cuestión de necesidad de las provincias, entiendo que lo van a aprobar. Hay algunas que seguramente se van a mantener en un estado de Quiero que virulencia. analices lo que dijo esta mañana el gobernador. El primer mandatario, Osvaldo Jaldo, se reunió con la prensa, brindó declaraciones acerca justamente de este tema y lo vamos a compartir. Necesitamos como Poder Ejecutivo tener los instrumentos legales para poder funcionar. Y digo esto porque un intendente en un municipio necesita que el Consejo Deliberante les dé la ordenanza necesaria para que el intendente pueda aplicarla. En la provincia el gobernador necesita que la legislatura de Tucumán nos dé las leyes para poder hacer lo que hicimos hoy. Hoy lo que estamos haciendo también, hay que agradecerle a la legislatura de Tucumán que sacó una ley y nos permitió una compra directa de 200.000 vacunas. Y también a nivel nacional, ¿por qué no darle las leyes que hoy el presidente está necesitando? Es decir, que el rol del Poder Legislativo es muy importante. Por lo tanto, yo soy optimista, entiendo que la ley base, pero fundamentalmente el pacto fiscal, el acuerdo fiscal que hoy estamos necesitando la provincia, que tiene que ver fundamentalmente con un blanqueo de capitales que es coparticipable, con una ley de moratoria que es coparticipable y con una ley de impuestos a las ganancias con montos muy elevados que no toca a ningún empleado de la administración pública de la provincia de Tucumán. Arrancamos con 1.800.000 pesos de sueldo hasta 2.200.000, es decir, que ninguno se va a ver afectado, pero sí son recursos que van a llegar a la provincia y que la provincia lo ha perdido. Lo ha perdido porque en la gestión anterior se lo derogó. Para que los tucumanos tengan dimensión, estamos hablando casi de 2 planillas de sueldo en la provincia de Tucumán. Por eso la ley base es necesario para que el presidente tenga las leyes para gobernar, y el acuerdo fiscal Tucumán lo necesita porque recupera recursos que hoy estamos necesitando para aplicar en salud, en educación, en seguridad y fundamentalmente en lo que tiene que ver las políticas sociales para atender muchas familias que hoy no tienen los elementos necesarios que debe tener un ser humano para vivir dignamente. Tucumán necesita la aprobación de la ley de bases. Tiene 2 diputados que van a votar a favor. Tres. Diputados. Por lo menos 3 diputados, sí, que son los que constituyen otros 2 no votaron. Exactamente. Que sería Cisneros y Yedlin. Y Yedlin, exactamente. Sí. Como bien dijo, es una cuestión de recursos, principalmente, y ahí ha planteado la necesidad que tienen las provincias. Seguramente, como te decía, van a haber provincias que van a buscar otra posición mucho más reticente, que se van a oponer, pero sin embargo, provincias que dependen necesariamente de los recursos que envía la nación, van a acompañar. Hay que ver, hasta el momento ha ido saliendo bien al gobernador.
Claro, Y al en tucumano. Al Tucumán, Sí, exactamente, el gobernador de Tucumán. Y en ese sentido, este acompañamiento tenemos que ver cómo repercute, obviamente, de acá a más adelante. Si la situación económica se estabiliza y empiezan a llegar recursos, seguramente, y se reactivan ciertas obras públicas, cierta actividad económica y demás, eso puede repercutir positivamente en lo que queda del mandato, tanto a nivel nacional como provincial, con lo cual tenés fuerza política mucho más importante. Y se mantiene mucho mejor el diálogo también. Exactamente. Hay que ver obviamente que Javier Milei no cambie de opinión, rompa en algún momento, pero yo creo que sí, en diputados por lo menos seguramente tendría que salir aprobado de acuerdo a los números que se están manejando y a la forma de votación que van a llevar adelante. El tema va a ser senadores, pero entiendo que lo que están planteando en algún punto se está llegando a cierto acuerdo.